Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Ok, chicas, si son tan amables de ir anotando su asistencia por medio del chat en lo que entran o ingresan sus demás compañeros. Y una pregunta, ¿todos tienen en su nombre referente el nombre completo o su nombre o tienen prestada la cuenta de Zoom, por ejemplo, para saber cómo nos identificamos? Siempre se recomienda colocar nuestro nombre para poder que la comunicación fluya un poco mejor, ¿sale? ¿Vale? Ok, entonces vamos a empezar. ¿Alguien sabe cuál es el nombre de la materia? ¿Alguien checó la plataforma antes de ingresar? Miré por ahí que había varias personas activas en el grupo. Yo, maestra. Integración de estudios psicológicos. Investigación de estudios psicológicos, maestra. Así es. Entonces partimos de allí el día de hoy. ¿Qué perspectiva tenemos? ¿Qué idea tenemos referente a la asignatura? ¿Cuáles son nuestras, qué es lo que deseamos aprender? ¿O qué idea tenemos referente a lo que nos va a aportar esta asignatura el día de hoy? ¿Alguien que guste iniciar? Pues yo creo que se va a tratar de, por el nombre, porque no he checado los contenidos. Supongo que vamos a ver cómo se integran a algún reporte que se ha solicitado, ¿no? Supongo que se nos va a explicar la metodología para poder, no sé, tal vez rendir sobre algún aspecto psicológico. Muy bien, excelente. Por ahí va. Muy bien. Tenemos la idea. Muy bien. ¿Alguien más? Yo vi algunas de las actividades y venía, por ejemplo, integrar una entrevista, hacer el reporte de la misma, generar como esa amalgama de situaciones que vayamos a tener con el ejercicio profesional a un instrumento. Me imagino que es algo. Muy bien, excelentes. Ya vimos que sí anduvimos ahí revisando, nos dio curiosidad, que eso es muy importante, ¿ok? ¿Alguien más? Yo, maestra. También, en general, para mí es que vamos a investigar qué es la psicología y estudiar sus casos en general para entrar ya uniforme a la materia. Ok, muy bien. Tiene mucha parte clínica esta asignatura. Entonces, a veces pareciera que decimos, bueno, es que somos psicólogos sociales comunitarios, ¿por qué nos estamos metiendo en esta cuestión clínica? Sin embargo, en nuestro quehacer profesional, en las comunidades, en los grupos de trabajo, donde de pronto vamos a generar ciertas intervenciones, e incluso nuestra familia, nuestros vecinos, de pronto van a solicitar ese apoyo, ¿no? El hecho de saber que estudiamos psicología ya tenemos una gran responsabilidad. Si bien es cierto, no somos clínicos, va a haber momentos en que nosotros tengamos que referir a un psicólogo, un paciente o alguien con el cual estamos trabajando, vamos a tenerlo que referir hacia el área clínica porque no tenemos esta parte desarrollada, por así decirlo, o esa especialidad y tenemos que apoyarnos de un psicólogo clínico. Sin embargo, eso no significa que no tengamos que conocer ciertos rasgos, ciertas situaciones que se nos van a presentar día a día y que tenemos que tratar de resolver y canalizar, que eso es bien importante. Si bien es cierto, no podemos brindar un tratamiento como tal, pero sí podemos observar mediante una entrevista, la observación e incluso la aplicación de algunos instrumentos de evaluación que nos permitan referir a esa persona con un prediagnóstico o diagnóstico y poderla referir a una persona que esté especializada en el área clínica. De acuerdo que esa es la idea. Sobre todo identificar, porque a veces es muy común al final a lo mejor de una sesión, al final del trabajo, de la intervención que estamos realizando, se nos acercan al final personas y nos empiezan a cortar ciertas situaciones que de pronto a lo mejor no son competencias del área social,
pero nuestra obligación como profesionales es al menos comprender un poquito el área clínica, sobre todo cuando estudiamos psicología social, que es muy común que se presentan ciertos casos que necesitan de apoyo clínico, entonces tenemos que identificarlos para poderlos referir. Y esto prácticamente se trata esta materia, generar fundamentos, la metodología, para integrar todo este tipo de análisis y poder brindar un diagnóstico. Esta es la idea de la materia, que si bien es cierto es un tanto compleja, pero nos vamos a apoyar de lo que es la psicometría, la entrevista y todas estas teorías que ustedes ya observaron a lo largo, que ya llevaron a lo largo de su carrera y que es importante pues trasladar ese conocimiento y sobre todo complementarlo con lo que vamos a aprender durante estas 3 sesiones. Entonces sí tenemos una gran responsabilidad referente a esta asignatura, entonces vamos a pues hacerlo de una forma amena, de una forma pues también con casos clínicos, ¿por qué no? Y sobre todo trabajar en equipo. ¿Alguien trabaja en el área educativa? Tengo entendido que algunos de ustedes trabajan en el área educativa, ¿ok? En el área social, en el área laboral. Entonces, cada una de nosotros sin duda tenemos algo que aportar mediante la experiencia, nuestros trabajos, nuestra comunidad. Entonces, va a estar muy rico, creo, la integración referente aquí a la materia y creo que esto va a dar para mucho. Entonces, vamos a hacerlo lo más, hacer la integración lo más posible, ¿sale? Entonces, voy a empezar, si les parece, por compartir unas diapositivas para explicarles pues el contenido, las unidades, cómo se va a calificar y adentrarnos en el tema. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien la dinámica? Súper Sí, bien. licenciada, gracias. Okay. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Algún comentario? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué esperamos de la asignatura? Esperamos salir bien todas, maestra, con muchos deseos de trabajar nuestra carrera, que es esta última. Ok, muy bien. Entonces, vamos a empezar por compartir. Ustedes me dicen si se visualizan las diapositivas en su dispositivo. ¿Ok? Las diapositivas en su dispositivo. Sí, sí se ven, maestra. Muy bien, ok. Entonces, vamos a iniciar con lo que es, pues, la asignatura para que todo quede muy, muy claro, sobre todo en el aspecto de cómo se va a revisar, para que no se presente ningún conflicto. Pues ya saben, los medios de comunicación está por medio de la plataforma, ya cuentan muchos con mi número de teléfono, el grupo de WhatsApp, por medio del jefe de grupo, podemos estar en contacto. Voy a tratar de estar lo más activa posible. Para cualquier duda, cualquier queja, comentario, pues siempre hay disponibilidad para dialogar. ¿Sale, vale? Entonces vamos a iniciar empezando con cuál es el propósito de la asignatura. Pues finalmente nosotros pretendemos que ustedes analicen los elementos necesarios para integrar la evaluación, pues mediante el estudio de documentos académicos, mediante las teorías, para comprender los aspectos que constituyen pues un diagnóstico, que eso se trata esta asignatura, ¿no? La integración, y no solamente con instrumentos de evaluación, sino también con la entrevista, la observación y demás, que vamos a ir viendo cómo se va conformando. Como pueden observar, pues la materia inició desde el 22 de febrero, es decir, desde el día de ayer, y tenemos para culminar el 21 de marzo. Y esto siempre es importante recalcar, porque a veces me dicen, oye, es que termina el 21 de marzo, yo el 21 de marzo tengo para enviarle las tareas. La finalización se refiere que yo tengo hasta el 21 de marzo para entregar mi reporte de calificaciones, el acta de ustedes. Es decir, si usted se espera hasta el 21 de marzo a entregarme su trabajo y a lo mejor tiene algún aspecto que corregir o no está conforme usted con la calificación, entonces si usted lo hace hasta el 21 de marzo, pues ya va a ser complicado pues poder arreglar esa situación. Por eso generalmente siempre es lo más que podemos extender es el 15 de marzo, 16 de marzo, para dar un plazo ya sea de corrección o de aclaración en alguna de sus actividades, ¿de acuerdo? Para irnos, siempre es importante leer muy bien las instrucciones, porque sí me ha pasado que de pronto no leyeron las instrucciones, se quedaron con una idea y me mandan el trabajo súper elaborado, súper bien hecho, pero resulta que no corresponde con la instrucción. Entonces, sí es importante siempre, pues, acatar lo que son las instrucciones. Si hay alguna propuesta de cambio, pues es importante dialogarla.
Pues las sesiones son 3 sesiones, ustedes ya saben, aquí están las fechas para que ustedes las tengan bien presentes ahí en su agenda, son 7 de la noche o 8:30, según el horario, bueno, aquí en Sinaloa. Y podemos observar que la unidad 1 prácticamente habla de lo que es la entrevista. Tenemos una ventaja a nuestro favor. Si no me recuerdo, ustedes son el grupo que ya nosotros miramos teoría y técnicas de la entrevista. Entonces ya tenemos ahí información. Ahorita lo vamos a recordar, hacer un breve recordatorio porque también es importante y la entrevista pues suele ser fundamental también en estos aspectos. La unidad 2 pues ya comprende lo que son los instrumentos psicológicos, vamos a ver sus características, cuáles son y pues vamos a ver un breve repaso de los principales diagnósticos clínicos. Y dentro de la unidad 3, que corresponde al 9 de marzo, pues vamos a hablar referente a lo que es la metodología y a la valoración psicométrica infantil, de adulto, pues un informe psicopedagógico. Quien ya se dedica a lo que es educativo ya debe tener una idea, e incluso ya los ha de haber realizado. Y pues por último también lo que es un reporte psicométrico laboral, que es de lo más solicitado. ¿Hay alguna duda referente a esto? Seguimos entonces. ¿Cómo se va a evaluar el curso, chicas? Siempre las actividades de apertura valen 5 puntos. Y esto es bien importante. Muchos me dicen, maestra, ¿pero por qué tan poquito? Bueno, la actividad de apertura tiene la finalidad de que ustedes muestren qué conocimientos previos tienen antes de la clase o antes de las investigaciones que se realizan. Siempre, sobre todo cuando yo realizo el diseño de lo que es el diseño curricular, siempre me gusta mucho que esta actividad sea con el conocimiento que ustedes tienen. Si bien es cierto, las otras actividades, lo que es la actividad de desarrollo y la actividad final, sí nos implica lo que es la investigación, los autores, etcétera. Pero la actividad de apertura, de verdad, realícenlo desde su propio conocimiento, desde sus ideas, para nosotros ahí tomamos pauta de qué conocimientos tenemos y cómo podemos pues complementarlos con otra información, ¿sale? Como pueden observar, las calificaciones, los puntajes, pues todos suman 100 puntos. La actividad final de lo que es la unidad 3, ahí es súper importante, porque a veces me entregaron todas las actividades, pero resulta que no me entregaron la actividad final y se quedan con un 8. En dado caso que todas las actividades hayan tenido un valor de una calificación excelente, que es el 10. Entonces, sí es importante tomar en cuenta que la actividad final de la unidad 3, que en este caso va a ser un envío de reporte, entonces sí, pues hay que irlo maquilando y sobre todo que ustedes gestionen el tiempo, porque a veces tenemos otras actividades, pues ahorita en la condición de la pandemia se lucen las cosas, como dirían por ahí, hay cosas que no podemos solucionarlas, entonces para que administren sus tiempos. Igual cualquier situación personal que se genere, un mensajito, maestra deme tiempo, maestra esto, lo otro, y lo platicamos, si les parece. ¿Ok? Entonces, pues ya sabemos que pues de un 70 o más será evaluada como acreditada y un menos de 70 pues ya no es acreditada, ¿sale? Ok. ¿Alguna duda con lo que es el puntaje de calificación? ¿Qué les parece? ¿Es mucho, Maestra. es poco? Maestra, yo tengo nada más una duda. Ajá. Maestra, vamos a Maestra, trabajar. mi duda es, la actividad de apertura. Sí, la actividad de apertura. Zaira, maestra, la actividad de apertura de las 3 unidades se la tenemos que contestar antes de tener la videoconferencia correspondiente. Es la idea, o más tardar 1 hora antes de entrar a la conferencia. Esa es la idea. A veces se entiende que por cuestión de tiempos no se puede, pero sí hay que tratar de hacerlo lo más apegado a la información que yo tengo. ¿Sale? Entonces van a hacer la A, B y C antes del Ok, martes, maestra. Ah, ok. Fíjense bien. Ahorita les voy a... ya entendí la confusión. Por ejemplo, la actividad de apertura, cada semana vamos a ver una unidad. ¿Sale? Me regreso aquí. Por ejemplo, el 23 de febrero miramos lo que es la unidad 1, la entrevista.
Entonces, se supone que antes del día de hoy o más tardar mañana hay que enviar la actividad de apertura. La actividad de apertura de la unidad 2 se debe de enviar antes del 2 de marzo o el 2 de marzo. Y la actividad de apertura de la unidad 3, el 9 de marzo o 8 de marzo, o ya ustedes depende cómo lo quieran enviar. ¿Sale? Perdón, maestra, nuevamente. Entonces, no vamos a trabajar por ejemplo, vamos a empezar con la actividad 1 de la unidad 1 y no vamos Sí. a trabajar ni el desarrollo ni el final, nada más puras actividades vamos a trabajar con usted. Vamos a trabajar las 3 actividades, la de apertura, la de desarrollo y la final. Pero esta siempre se recomienda la actividad de apertura que sea antes de clases. ¿Sí? Okay. Gracias, maestra. De nada. Ok. Y ojo, chicas, las fechas que vienen allí en plataforma es una sugerencia. Son 3 actividades que tenemos que sacar por la unidad. Sé que a veces se complican los tiempos. Entonces, hay quien me dice, maestra, es que yo aprovecho el fin de semana para sacar todo, o maestra, yo en un día pues termino todo. Entonces, cada una debe de adecuarse. Es una sugerencia para también facilitar yo de irles vaya revisando las actividades y que pues tratar de tener sus calificaciones en tiempo, porque a veces me envían, ya faltando 5 días antes de cerrar la materia, me envían lo de la unidad 1, 2 y 3, las 9 actividades en total, y ya se complica si en caso de que haya que hacer una corrección, y es cuando a veces se molestan los alumnos porque no hubo oportunidad o quieren que se los revise de un día para otro. Entonces, cuando son 9 actividades juntas, pues lleva su tiempo también, ¿sale? Entonces, las fechas son sugerencias. Y yo siempre sugiero a mis alumnos también que no se les junten las unidades. Tratar de resolver las actividades en la misma semana de la unidad para que no tengan problemas al final referente a que se les junten las unidades. ¿Sale? Es una sugerencia, ya cada quien sabe cómo administra su tiempo, ¿no? De acuerdo a sus propias necesidades. Okay. Gracias, licenciada. Okay. Chicas, ¿alguna duda con eso? Deja comentario, adelante. ¿No? Ok, entonces podemos iniciar. Ok, entonces vamos a adentrarnos de lleno a lo que es la asignatura y vamos a iniciar por lo que es la entrevista. ¿Alguien recuerda qué es entrevista? Sí, un diálogo que se da entre 2 personas, pero que está direccionado por un cuestionario, puede ser una entrevista conformada o estructurada o semiestructurada o en su momento informal y que vaya surgiendo la entrevista con una pregunta detonada. Ok, muy bien, excelente compañera. ¿Alguien más que quiera aportar? Puede ser, pues su objetivo es recabar información o saber información que desea el entrevistador. Okay, muy bien, gracias. ¿Alguien más? Pues yo me acuerdo de lo que nos dijo que no era, ¿no? Y nos dijo, no, es una plática sin sentido. Eso me quedó muy claro, ¿no? Porque es la distinción entre una charla normal, entonces hay de por medio un objetivo, ¿no? Porque a veces te puedes perder, entonces eso a mí me quedó muy claro, que no era una charla. Siempre en el objetivo que nos sirve para guiarnos por la información que queremos, ¿no? Ya después les contaré todas las aventuras de esa charla sin sentido y que llegaba casi y quería redactar el informe y yo perdí 3 horas y no traigo lo que necesito. Entonces, sí es importante siempre lo que acaba de decir la compañera, tener un objetivo, una guía, bien lo decía también la compañera Yariela, perdón, que hay que tener algo estructurado o semiestructurado que nos permita pues, llevar esa guía para no perdernos a lo mejor en la empatía o de pronto en esta parte emocional, es que nos interesó y no supimos cómo resolverlo, o esta persona nos manipuló de una u otra manera y nos mandó muy contentos a casa, pero sin la información que necesitamos. Entonces, sí es importante siempre tener una guía y pues y para ello siempre es seguir el objetivo, no salirnos de ahí. Claro, podemos anexar más información que a lo mejor a raíz de ese intercambio de información
resulta algo importante, entonces claro que podemos adentrarnos un poco más, pero sin perder el objetivo. Ok, muy bien. Entonces, como bien lo decían ustedes, pues este método surge a raíz de la combinación de varias disciplinas. No solamente este aspecto es considerado para la psicología, sino podemos, si recordamos, pues también se utiliza en la pedagogía, en la medicina, entre otros más, ¿sale? Entonces, la entrevista finalmente es muy común utilizado en diferentes disciplinas, sobre todo en las humanas, porque nos permite pues interactuar, conocer, tener la información que nosotros necesitamos conseguir, vaya en ese momento para poder brindar cierta información o vaya a tener lo que necesitamos para esa investigación que nosotros estamos realizando, sobre todo como psicólogos sociales comunitarios. ¿Qué es importante también saber? Pues bueno, dentro de la psicología, la entrevista es el instrumento por excelencia para obtener y recabar datos. Esto es sumamente importante, sin embargo, no es el único. La segunda unidad vamos a ver algunos instrumentos también que nos vamos a apoyar para poder obtener cierta información. Sin embargo, cada instrumento debe ir acompañado con observación y entrevista. ¿Sale? Porque pues también los instrumentos a veces están estandarizados con otras culturas, con otras edades y pues también la entrevista nos permite conocer las particularidades de cada persona. Entonces, también dentro de la psicología, pues se utiliza para tener información, por ejemplo, en los procesos de selección personal, que son las del ámbito laboral, en diagnóstico clínico, psicopedagógico, en el asesoramiento vocacional, que hoy en día tiene mucho auge, en la investigación psicológica, en valoración del aprendizaje, entre muchos más. Siempre va a ser una herramienta que nosotros necesitamos desarrollar, tener las habilidades o intentar estarlas, ¿cómo se diría?, entrenando para poderlo cumplir como corresponde. Ok, entonces la entrevista de una u otra forma es la acción de reunirse, verse mutuamente, implica la comparecencia de 2 o más personas en un lugar. Es decir, esto tiene que ser voluntario. Hay que recordar que cuando no es voluntario, pues ya estamos hablando de un interrogatorio, que es algo donde la persona no se siente cómoda, donde pronto va a haber barreras, donde vamos a estar limitados referente a la comunicación y también nos vamos a encontrar con eso. ¿Vale? Que las personas que no quieren realizarlo, sobre todo en adolescentes, en hombres que ejercen violencia, que generalmente son las personas que tienen como que ponen cierta barrera o ciertos límites y que necesitamos trabajar, sobre todo en el área de rapport, para que esto sea más funcional. Siempre esto es un encuentro cara a cara y hoy es complicado porque a veces nos toca hacerlo por los medios, por los dispositivos o incluso enviamos el correo, enviamos las preguntas, pero uno dice, híjole, es que no estoy seguro, necesitamos verlo, al menos su gesticulación, necesitamos ver su comportamiento en este momento, si está nervioso, si está cómodo. La expresión siempre va a ser algo muy importante que a veces te pueden contestar las preguntas por medio de un correo electrónico, pero pues realmente te pueden dar la información, incluso otra persona los puede contestar por ellos y nosotros a veces queda esa confusión, ¿no? Pero pues hoy en día la pandemia nos obliga a buscar alternativas, pero pues afortunadamente los medios y lo que es el Internet pues ha sido funcional dentro de lo que cabe para poder llevarlas a cabo. Entonces también es dialogar para saber o bien profundizar qué es la esencia de la entrevista. En este caso, pues siempre es importante tener el sentido que debe tener lo que es la gestión de información o bien investigar. ¿Sale? Siempre es importante no dejarnos llevar por la emoción y saber hacia dónde vamos, qué queremos, cuáles son los datos que necesitamos. Por más interesante que esté un tema, ¿no? No hay que dejarnos guiar por la cuestión de la emoción o los nervios o las inseguridades que de pronto podemos llegar a tener como entrevistadores. Ok. Entonces, aquí tenemos este pequeño esquema, no sé si lo recuerden. Esto acuérdense que es un breve repaso. Tenemos lo que es la entrevista psicológica. Podemos darnos cuenta que es un instrumento de recolección de información, es uno de tantos. ¿Por qué se caracteriza? Primero, por tener el objetivo y tener roles determinados, es decir, quién es el entrevistado, quién es el entrevistador. Eso es importante y hay que tener cuidado porque a veces el entrevistado
termina siendo el entrevistado, perdón, terminamos siendo entrevistados por la otra persona. Entonces, a veces intercambiamos los roles, sobre todo cuando la persona que es entrevistada tiene una habilidad tremenda para la manipulación, o de pronto caemos en sus redes y terminan obteniendo información muy personal de nosotros que a veces no nos dimos cuenta que la externamos por propio gusto, ¿sale? Y otra cosa también que es importante, pues cómo se clasifican, pues por sus objetivos, por su estructura, ya bien lo decía la compañera Yariela, estructurada, semiestructurada, ¿no? Pues se basa en lo que es la relación humana, puede ser tanto individual, familiar, grupal, etcétera. Y tiene 3 etapas que generalmente, no sé si las recuerdan, lo que es el rapport, cima y cierre. ¿Alguien las recuerda? ¿Cómo se especifican cada una o cómo se diferencian una de otra? Sí, la abierta, la semicerrada y abierta. Ok. El rapport, ay, perdón. Sí, adelante. El rapport era como el inicio de la entrevista, como el saludo, la forma en que nosotros íbamos a conectar con la persona, la cima, pues como el desarrollo, y el cierre, la forma en que nosotros íbamos a, pues, cerrar con la entrevista, si iba a ser otra, si iba a haber otra cita para otra entrevista, o íbamos a dar como las conclusiones que nosotros habíamos obtenido en la entrevista. Así es, y sobre todo si nosotros notamos que con la persona que estamos, que la persona que está siendo entrevistada no se encuentra estable emocionalmente, hay que hacer una contención para que esa persona pues se vaya lo más estable, lo que más se pueda, o sea, no dejar que se vaya, a lo mejor la entrevista fue complicada, fue una información difícil para esa persona, hubo un recuerdo de un evento traumático, una situación de crisis, entonces el cierre me permite a mí al menos generar cierta estabilidad para que, sobre todo, como lo decía la compañera, para dar seguimiento, ¿sale? Porque ¿qué pasa cuando de pronto yo fui a entrevistar, pero resulta que no hice el cierre, se salió de control, no supe manejar la situación? Pues obviamente dejamos, más allá de algo positivo, podemos dejar una situación de crisis, conflicto, y pues obviamente también va de por medio la salud mental de esa persona y pues también el prestigio de nuestro trabajo. Y eso es importante también mantenerlo estable. ¿Cuáles son los elementos de la entrevista, chicas? Si lo recuerdan, lo que es el entrevistador, el entrevistado, el mensaje, el ruido, el canal, es decir, que estemos en sintonía, que la información se esté entendiendo. De pronto a lo mejor voy a trabajar o voy a entrevistar a una persona a lo mejor que tiene muy poco vocabulario o no entiende a lo mejor con las palabras técnicas que estoy realizando. Entonces, siempre se recomienda previamente tener una previa investigación o también estar entrenado para tener la capacidad de la cuestión del manejo del lenguaje. Hay personas que hablan más coloquial, hay personas, sobre todo psicólogos, que dicen que no debemos interactuar, sin embargo, también por comodidad de la otra persona, pues hay que tratar de interactuar, no en un lenguaje vulgar, obviamente eso nunca se recomienda, pero sí en un lenguaje más amable, ¿vale? Porque cuando de pronto a veces usamos muchos tecnicismos que esas personas no conocen, pues también se ve limitada la comunicación, y es cuando nos dicen sí, sí, pero de pronto no saben ni a qué se refiere. No sé si a alguien les ha pasado ese tipo de situación. Maestra, yo creo que muchas veces, a veces hablamos con las manos. ¿En nuestro papel estaría bien o tenemos que calmarnos? Bueno, en mi caso, yo para hablar, yo muevo mucho las manos. Siento que me expreso más con las manos. No sé si sea bueno eso o es malo, y mucho menos para estar enfrente de un paciente. Y bueno, aquí lo recomendable, mientras no distraiga al paciente, porque hay que saber que hay pacientes demasiado visuales y de pronto a lo mejor si estoy con muchos ademanes mediante mis manos y va a tener más atención a lo mejor mi movimiento que lo que estoy hablando en ese momento. Entonces sí es importante esta parte también. ¿De acuerdo? Sí, maestra, gracias. Ok. Entonces, de lo que referente a lo que es la entrevista psicológica, a diferencia de la entrevista común, como bien lo mencionábamos anteriormente, pues es una forma de encuentro, de comunicación, de interacción humana,
y sobre todo de carácter interpersonal e incluso puede ser intergrupal cuando ya estamos hablando de entrevistas sociales, de investigaciones en comunidad, laborales incluso, que se establece con la finalidad de intercambiar experiencias e información mediante el diálogo, la expresión de puntos de vista basada en experiencia y lo que es el razonamiento, y sobre todo en el planteamiento de preguntas. Otra cosa también que es importante, pues es que tiene objetivos prefijados y conocidos, al menos por el entrevistador. Yo siempre recomiendo que también el entrevistado los conozca, porque a veces se presta mucho, sobre todo cuando estamos trabajando en lo que es la investigación social. A veces van muchos entrevistadores y hacen un censo, hacen muchas entrevistas referente a toda una comunidad, pero de pronto pasa que la información no regresó a la comunidad. Salió de la comunidad, pero no regresa con ese análisis, ese diagnóstico. Y es cuando después queremos volver a regresar a trabajar y pues hubo una limitante. Ya hay una experiencia previa que no fue grata. Y de la misma forma pasa en el aspecto clínico, en el aspecto individual también. Siempre es importante que el entrevistador también conozca los objetivos, por qué es importante, para qué estás aquí, cuál es la utilidad de esta entrevista nos va a permitir conocer, talala, 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 ¿de acuerdo? Entonces siempre es importante por comodidad, porque a veces, sobre todo en los adolescentes, los niños que son como más curiosos en ese aspecto, entonces sí es importante también que ellos lo conozcan. Y pues también lo que es la asignación de roles, el control de la situación o entrevista lo tiene el entrevistador. Siempre es importante saber que nosotros estamos guiando, estamos dando pautas referente a la información que nosotros necesitamos obtener. ¿Qué pasa cuando de pronto nos encontramos ante un entrevistado que habla mucho o que maneja la información a su conveniencia? Rápidamente lo detectamos cuando no nos permite hablar o incluso tenemos que cortar a veces la charla para poderlo pasar a la siguiente pregunta. Pero pues también hay conectores, cómo lo podemos realizar para que esto no se vea agresivo. O de pronto que esa persona tiene tantas ganas de hablar referente al tema y empieza y ese tema lo llevó a otro y resulta que terminamos en uno que no era necesario para la información. Debo de tener la capacidad de rescatar y regresar, ¿sale? Eso es importante también. Y bueno, ¿qué implica la manifestación de todas las gamas de lo que son las gamas de canales de comunicación? Es decir, en la entrevista se conjuga todo. Y siempre es importante estar al pendiente de cada uno de estos, desde lo verbal, cómo se expresa esa persona, si su tono es agresivo, es relajado, se siente cómodo, si hay un tartamudeo, si hay nerviosismo, también eso nos los delata la parte oral, ¿no? Lo que es auditivo, si logra escucharme, si presta atención, lo táctil, si está nervioso, si está incómodo, sus movimientos, etcétera, ¿no? Y podemos observar diferentes tipos, por ejemplo, lo que es el olfativo, lo no verbal, de pronto que a lo mejor su comportamiento, su cuerpo no está cómodo, la posición de cansancio, de negación, de pronto el aspecto rudo, de quererse imponer, o bien de que se encuentra incómodo ante nuestra presencia también, ¿no? Cuando se hacen bolita o están agachados, no hay contacto visual, etcétera. Y pues lo que es lo paralingüístico, pues el tono de volumen, la intensidad con lo que realizan e incluso los silencios. Los silencios también tienen un significado e incluso para nosotros, cuando estamos haciendo una entrevista puede ser incómodo. Sin embargo, como entrevistadores, a veces nos frustramos y cuando hay un silencio, buscamos la manera de seguir hablando, pero también el generar silencio le permite a la otra persona la incomodidad y presta a hablar. No sé si le han notado. Por ejemplo, cuando estamos callados todos en clase, siempre hay alguien como que, híjole, nadie quiere participar, pues hay que salvar y empezamos a hablar, ¿no? Porque el silencio también suele ser incómodo para algunas personas, porque necesitamos esta parte de comunicación, ¿sale? E incluso el silencio también comunica varias cosas. Maestra, Okay. también el que no vean a uno a los ojos, también como que nos incomoda, ¿no? Como que sentimos que no nos están diciendo la verdad.
Sí, y sobre todo porque hay un juicio previo, ¿no? Hay una información previa de que me está ignorando, está incómodo, me está diciendo mentiras. Sin embargo, también hay que comprender que pues cada paciente o cada persona vive su proceso. Hay personas que son, pues que se sienten cómodos hablando de ciertos temas y hay personas que de pronto pues todavía hay un proceso que sanar para poder hablar de ciertos temas, ¿ok? O bien, como dice usted, nos están evitando, están incómodos o no están, no quieren hacerlo, simplemente es un acto de rebeldía, ya depende de la situación, ¿sale? Ok. Entonces, entre los objetivos de lo que es la entrevista psicológica, chicas, pues están los más comunes, lo que es la evaluación, el diagnóstico y la investigación. Pues estos aspectos permiten trazar una dirección de trabajo, sugerir estrategias de intervención. Es decir, si yo tengo a un paciente, a una persona con ciertos rasgos, me permite a mí canalizarlo a lo mejor al área que corresponde, porque probablemente yo no tengo esa especialidad. O bien, si estamos hablando de estrategias de intervención comunitaria y tengo la capacidad para hacerlo, pues eso me permite a mí dar una pauta para un posible acompañamiento. ¿Okay? ¿Alguna duda con esto? No, maestra, todo bien. Ok, muy bien. ¿Dudas, compañeras? ¿Cómo vamos? Muy bien. Bueno, Muy bien, maestra. ¿sí recordaban toda la información? Hace poquito miramos la materia, creo. Pero pues siempre es importante recordar, empaparnos de nuevo. Ok. Chicas, ventajas de la entrevista psicológica. ¿Cuáles son las ventajas? Pues bueno, que hay una relación interpersonal establecida, hay una conexión de una u otra forma, hay un valor empático y emocional. Y ojo, aquí también hay que ser objetivos, no todo es corazón, como dicen por allí, hay que tener también siempre bien plantado el objetivo, que es lo que nos define como buenos profesionales. La flexibilidad, sobre todo que el entrevistador pues adapta las peculiaridades del entrevistado, es decir, a lo mejor yo llevaba algo súper estructurado o semiestructurado, pero me di cuenta que a lo mejor mi entrevistado no identifica ciertas palabras, a lo mejor nos encontramos con una persona que no sabe leer, que no sabe escribir, que le cuesta trabajo, incluso que habla tu idioma, que habla a lo mejor de cierta forma coloquial, entonces, o vive en otro contexto diferente, entonces sí es importante siempre, pues, la flexibilidad que debemos de tener ante esto. Pues también otra ventaja que es muy importante, que es la posibilidad de observar el comportamiento, que es lo que les mencionaba, que cuando se realizan entrevistas escritas por medio de correo electrónico, que de pronto ahí no nos favorece tanto, pero esos medios, Zoom y otras plataformas, nos ayudan al menos visualizarnos un poco referente a lo que es el comportamiento, ¿no? Y sobre todo el lenguaje corporal, acompañado de la información que nos dan mediante la comunicación verbal. Y pues por último, lo que es la factibilidad de obtener grandes cantidades de información y de todo tipo. La entrevista se puede hacer de todo tipo, hay que recordar que solamente hay que seguir plenamente los objetivos. Y bueno, dentro de los tipos de entrevista, como bien decía la compañera, pues se dividen en dos, por estructura y por objetivos, que ahorita es lo que vamos a ver, vamos a trabajar en equipos. Por objetivos, pues tenemos lo que es por investigación, psicoeducativa, vocacional, clínica, laboral. Cada uno tiene sus aspectos importantes que señalar, que recalcar y tiene sobre todo una utilidad. Y por eso se le denomina por objetivos, es decir, cada una tiene sus propias particularidades que me va a permitir a mí cumplir con ellos y con la meta establecida. Y pues lo que es dentro de la estructura, pues puede ser estructurada, semiestructurada, entrevista abierta o tipo panel, ¿no? Que ya son los famosos foros, que es en grupo. Ok, chicas, ¿alguna duda con esto? ¿Dudas, preguntas con este pequeño repaso? No, maestra. Ok, ¿recordaban la información? Ok. Sí, la mayoría. Ok, excelente. Voy a pasarles un link. No toda, pero sí, maestra. Ok, eso es importante. Voy a pasarles un link. Ok.
donde vamos a hacer lo siguiente. Les voy a pasar el link, ahí viene un archivo, creo que ustedes ya lo tienen también. Y nos vamos a dividir en grupos. Los paso para ver quién puede acceder al material. ¿Ya lo tienen ahí por medio del chat? ¿Ya lo recibieron? Ok. Bueno, va la siguiente encomienda. Vamos a trabajar en equipos y nos vamos a dividir. 2, 4, 6, ok. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer 4 equipos y cada uno de los equipos con ese material viene un breve párrafo. Es muy poquita la información que viene. Vamos a describir de qué se trata ese tipo de entrevista. Y obviamente hay que consultar más fuentes, videos, lo que usted necesite en este lapso de tiempo. Tenemos de aquí a las 8, si les parece. Sí, unos 20 minutos está bien. A las 8:03 aproximadamente y vamos a armarlo en grupo. Hacemos una pequeña presentación o una breve investigación para poderlo compartir ahorita con el resto de las compañeras. ¿Les parece? Armo los grupos, les pongo el tema y ustedes se ponen de acuerdo. Cualquier duda, voy a estar aquí al pendiente, ¿sale? Ok. Se van a asignar automáticamente para que sea más interesante. ¿Listos? ¿Cómo nos fue con el tiempo? ¿Nos alcanzó? Ok, muy bien. Sí, siempre que aparecen en el 60, 59 y todos, vamos, rápido, apúrenle, sí podemos. Pero es como que un aviso de que ya hay que irnos a la sala. Y empieza la adrenalina. Ok. Muy bien. Chicas, ¿cómo les fue con el tiempo a los que van llegando? ¿Fue tiempo suficiente? Muy bien. Ok. Bueno, ya estamos todas. Entonces, bueno, aquí van llegando unos compañeras, perdón. Ok, ¿listas? Muy bien. Okay. Equipo 1. Equipo 1, ahorita les digo quiénes son, porque no, algunos sí les dije el número y a otros no, ¿verdad? Equipo 1 donde se encuentra Lulu Hernández, Yariela, Geraldine, Zaira. ¿Listos para iniciar ustedes? Sí, estamos listas. Muy bien. Entonces, vamos a compartir pantalla. ¿Sí, maestra? Muy bien. Vamos a tratar de ser breves, ¿sale? Súper breves. Bien, comenzamos. Nos tocó la entrevista educativa y en pocas palabras y grandes rasgos es para poder tener interferencias en procesos de enseñanza-aprendizaje y también poder incidir en causas y cómo se puede solucionar eso. Bien. De acuerdo a esto, entonces, es una conversación entre un profesor que también puede tener la profesión, a su vez puede ser un psicólogo o un profesor que tenga también el conocimiento para realizarlo, ¿verdad? O un orientador vocacional o un trabajador social que tiene que ver con este tema. Y aquí entonces el alumno y sus papás son los que están siendo entrevistados y lo principal es conocer al estudiante y orientar a los papás en ese proceso de educación, de enseñanza-aprendizaje, o también si hay alguna duda con respecto a esto, un conflicto que los mismos puedan tener. Y como les decía, es una herramienta psicopedagógica, se utiliza para evaluar aspectos a trabajar con el alumno y para transmitir esta información a los papás. Lulú. Ok, cambia. Creo que se corta el audio de la compañera o es mi internet. Sí, no se escucha, pero igual puede seguir Zaira.
por favor. Ok, nos dice que este tipo de entrevista nos sirve para evaluar determinados aspectos del alumno y de su familia y para poder compartir impresiones entre nosotros. Ay, ¿La que sigue, Yare? Bueno, nos dice que la entrevista educativa nos permite obtener información acerca del alumno, pues esto va a ser mediante que nosotros apliquemos esta entrevista con los familiares que están a cargo del alumno. Pues esto, como bien nos dice, nos va a permitir obtener información referente a su forma de aprendizaje, su comportamiento y cómo influye su ambiente en él. Así como para fomentar el vínculo que debe de existir entre los profesores y las familias. Bien, Yatsuri. Los objetivos de esta entrevista son el rendimiento académico de los alumnos, dificultades en ciertas asignaturas, cuando tienen puntos fuertes o capacidades, cuando hay conflictos en clase con el profesor o el resto de compañeros, o para las perspectivas del futuro, sean académicos y laborales. La otra. Lulu, ¿ya estás en línea o no? Creo que no, entonces ya era el día, ¿no? Algunas de las características de esta entrevista es tener un objetivo claro, el tipo de participantes y a quién se dirige la entrevista, que sería el profesor en este caso. Lulu, si quieres continuar. Sí, yo. Las fases que incluye esta entrevista, pues es el mensaje de bienvenida, es donde, como, válgame la redundancia, donde damos la bienvenida, ¿verdad? A nuestros entrevistados, en este caso pueden ser los alumnos. En la segunda fase es el inicio de conversación y la escucha activa, que es donde ya nosotros preguntamos y lo que nos responde nuestro entrevistado. Y la tercera fase es la concentración de las estrategias, es donde vamos a ver, según lo que nos dijo nuestro estudiante, con qué medio o método podemos hacer que él tenga un mejor comportamiento o aprendizaje, en este caso. Ya la cuarta fase son los acuerdos que se toman para realizar esta conversión, ¿verdad? Y ya la quinta fase, pues, es la despedida, donde ya tomamos los acuerdos y todo, donde ya nos decimos adiós y cuándo nos volvemos a ver. Y ya por último, nuestra referencia bibliográfica, de donde lo obtuvimos, junto con el libro que nos proporcionó la maestra. Muy bien, chicas, muy completo, a pesar de lo breve y de las prisas y el tiempo, creo que ha sido bastante completo. Y una de las actividades, de hecho, la actividad final de la unidad 1, la actividad C, es realizar una entrevista y el reporte, ¿no? Y ustedes acaban de mencionar cada una de sus fases, la cual debe de contener, en dado caso que ahorita vamos a explicar en qué consiste lo que es la actividad. Ya cada quien va a decidir si escoge lo que es clínica, educativa, laboral, de investigación social. Ya cada quien va a determinar qué tipo de entrevista escoge. Muy bien, muchas gracias, chicas, bien hecho. Vamos referente al grupo 2, si les parece, que es Edna Armenta, Teodosia y Jenny Delgado. Por favor, si son tan amables, vamos a tratar de hacerlo en unos 5 minutitos, si es posible, para alcanzar a explicarles las actividades. ¿Les parece? Bueno, la entrevista clínica es el objetivo. Ahí está. Bueno. La entrevista clínica es la conversación que se da entre dos personas con un fin específico y con determinadas reglas. En este juego dinámico de personalidades que constantemente obran y reaccionan a recíprocas preguntas, a respuestas, gestos, incluso modos de vestir.
es una técnica de recogida de información, es decir, que la entrevista clínica busca un diagnóstico. No es una comunicación que se da sin sentido, sino que lleva un objetivo específico y lo que se busca es favorecer el poder obtener las respuestas adecuadas de acuerdo a la problemática que trae el paciente. Durante estas sesiones, bueno, los principales objetivos, como lo mencionaba, es llegar a un diagnóstico, mantener una relación interpersonal, el compromiso por parte del paciente en el tratamiento, porque pues hablamos de una entrevista clínica, es decir, que es una problemática que muchas veces requiere de conocer un historial clínico, incluso de un examen mental de la persona, ¿verdad? Entonces, es un poquito, una entrevista clínica, digamos que es un poco más rígida porque se tienen que respetar ciertos tiempos y ciertas necesidades del paciente, ¿no? Responder a esas expectativas que trae el paciente. Las características, bueno, es una técnica basada en las relaciones humanas, es una técnica dinámica que permite obtener información anamnésica del paciente, tiene un propósito definido, el entrevistador planea y organiza su conducta. Generalmente en este tipo de entrevistas pues son estructuradas, ¿no? Porque ya se plantea y se plantea al paciente sobre lo que se va a trabajar o lo que se busca conocer, ¿verdad? En esta entrevista. Es necesario. Se agenda por medio de citas, es un encuentro cara a cara necesario. Su asistencia puede ser voluntaria e incluso involuntaria, porque muchas veces son las familias quienes se acercan y buscan por la necesidad de una problemática, porque, bueno, estamos hablando de una problemática clínica. Es una evaluación que se elige el contenido de la entrevista, ¿no? Que es lo que mencionaba ahorita. Su clasificación según los objetivos en la entrevista diagnóstica es obtener información, puede ser asistencial, investigativo, etc. Es una entrevista de orientación, tiene como objetivo suministrar información, tiene varias etapas, es decir, dar información sobre aspectos determinados, atender dudas, preguntas, ver la reacción del sujeto ante la información. Y la entrevista terapéutica, que es modificar conductas, actitudes, valoraciones, ¿no? Muchas veces es un problema psicopatológico donde hay necesidad de medicamentos, entonces es muy necesario. Clasificación según la actitud del psicólogo del proceso de dirección de la entrevista, puede ser no directiva, escuchar, estimular al hablar, no hacer juicios valorativos, no tiene estructuración, el sujeto por sí mismo busca la solución, la orientación, y directiva, que se aborda por preguntas sobre las cuales desea obtener información, no es interrogatoria y amplía libertad de introducción de temas. Las fases de la entrevista clínica es la introducción o fase inicial de la entrevista, puede ser la atención a la ansiedad, desconfianza que despierta esta relación en el paciente, el establecimiento del rapport, identificación personal de ambos, explicar el proceso de evaluación y prestar marcada atención. Y eso sería nuestra aportación, maestra. Muy bien, compañera, muy claro también. Vaya que les rindió, rápido recopilaron la información. Muy bien. Chicas, ¿alguna pregunta referente al tema? Porque nos quedan ya bien poquitos minutos. ¿Les parece si nos vamos al equipo 3 para alcanzar? Vamos a hacer 5 minutos y 5 minutos. De igual forma, ya me agregó al grupo la maestra Clarisa, pero vamos a tratar de ser muy puntuales con los 5 minutos para dejar 5 minutitos para el equipo que falta. ¿Sale? Faltan 2. Ok, nos vamos. El equipo 3. ¿Quién es? Es Dalila, Iracema y María Eugenia. Si son tan amables, por favor. Bueno, a nosotros la pregunta, si nos preguntaban, maestra, si teníamos preguntas y sí, ¿cómo le hacen para hacer tantas diapositivas en 2 minutos? Porque a nosotros no nos alcanzó el tiempo.
Bueno, entrevista laboral se aplica para conocer las características de un candidato a un puesto laboral para elegir al más idóneo. Puede ser de selección, ajuste o salida, ¿no? Todos, obviamente, hemos pasado en algún momento por una entrevista laboral y sabemos que la finalidad que tiene, pues, es ubicar si el candidato o el postulante, también denominado así, es apto para estar en la empresa en la cual, pues, estamos nosotros laborando, ¿no? Selección, evidentemente, se refiere a que tenemos una vacante y entonces hay que seleccionar de entre un cúmulo de postulantes al más idóneo para ello. Ajuste, pues, es cuando quieres cambiar o reestructurar el puesto al trabajador y o ajuste o salida, ¿no? Cuando ya va a dejar ese puesto, obviamente. Entonces, en ese sentido, bueno, pues eso sería una entrevista laboral a muy grandes rasgos. Los momentos son muy similares a lo que ya hemos visto. La presentación, obviamente acá estamos en un ámbito un poco más formal, entonces por ello hay que ser más formales, evidentemente, es una relación laboral y como tal exige otro tipo de trato, ¿no? Pero básicamente la estructura es la misma, la introducción o la parte inicial, el contenido y finalmente el cierre, ¿no? Eso sería de mi parte, no sé cuál de mis compañeras vaya a continuar. Yo, en lo que es la aplicación en psicología social comunitaria, nosotros pusimos 2 ejemplos que podría ser la orientación en búsqueda y selección de empleo. Pudiéramos nosotros como psicólogas sociales comunitarias presentar algún proyecto en la comunidad, por ejemplo, de una feria de empleo donde se presenten diferentes empleos que las personas puedan adquirir y nosotros pudiéramos orientarlos a través de una entrevista sobre cuál empleo es el apto para ellos. Igual, brindarles herramientas de comunicación y asertividad para cuando ellos asistan a que se les aplique una entrevista de trabajo, porque muchas veces las personas no saben o sienten que no están preparadas para, pues, ser parte de una entrevista de trabajo. No sé si mis compañeras quieran agregar algo. O sea que dentro de la entrevista laboral que se le puede hacer a esta persona, también podemos ubicarlo a qué lado o cuál sería el trabajo adecuado para que esta persona pudiera trabajar y orientarlo con todo lo que hablaron mis compañeras para que él, si es aceptado dentro de la entrevista con todos los requisitos mencionados, podría ser buen detalle para esta persona el trabajo. Muy bien, el desarrollo de habilidades siempre es importante, ¿verdad? Y qué mejor que orientar o bien acompañar en el desarrollo de estas habilidades para las personas de una comunidad, de un grupo. Muy buen trabajo, chicas, muy bien. Lo enlazaron muy bien. Ok, ¿algo más que quieran aportar referente al tema? Finalmente, lo que estaba en la parte inferior de la diapositiva, veíamos pues que estructuradas, semiestructuradas y abiertas, ¿no? Las típicas que ya conocemos y ya las hemos hablado, pero ahí nosotros pusimos la parte individual o grupal, porque entonces a veces hay un cúmulo de postulantes, entonces una entrevista pareja para hacer las primeras depuraciones, eso sería una entrevista grupal, y la individual ya cuando tienes un candidato específico y lo vas a entrevistar de manera personal, ¿no? Sería como lo que distingue de las que ya hemos platicado, nada más. Muy bien, cuando pasamos una fase y vamos a la segunda, muy bien, excelente. Muy bien, chicas, el último equipo, adelante. Nosotros no hicimos diapositiva. Ok, pero los no hicimos escuchamos. nada. Muy bien. Nos tocó la investigación social. Es un método utilizado para los científicos e investigadores sociales para aprender sobre las personas y la sociedad y permite diseñar productos o servicios que se adaptan a las diversas necesidades de las personas. La investigación social se lleva a cabo siguiendo un plan de acción sistemático que incluye métodos de observación cualitativa, que la cualitativa son las cualidades de la sociedad, y la observación cuantitativa, pues que son las estadísticas de la investigación. Mi compañera va a complementar. Gracias. Así es. Esta entrevista de investigación se utiliza para conocer ciertos rasgos de alguna sociedad, en este caso como los censos como ejemplo, son preguntas cerradas
totalmente estructuradas, ¿verdad? Que no da pie a que el entrevistador dé o pueda mover la entrevista a su antojo. Entonces, este tipo de entrevista, que es la estructurada, pues va muy fija. En el caso de los censos, es para conocer también hechos sociales, también se utiliza la entrevista. Ya sabemos que tenemos que utilizar el método experimental. Aquí se utiliza mucho la observación, que ya sabemos que como se llama entrevista, tiene que ser cara a cara, como todo lo mencionaron mis compañeras, ¿verdad? ¿Qué más? Igual los tipos de entrevista, ya sabemos que son la estructurada, la no estructurada, la semiestructurada, y utiliza mucho la observación cualitativa y cuantitativa. Nada más, maestra. Muy bien, chicas. Entonces, nos percatamos que hay diferentes tipos de entrevistas. Ya habíamos logrado observar en la asignatura pasada. Sin embargo, ahorita entramos como que en este repaso y un poquito más de profundidad, porque esta información la vamos a utilizar para las actividades. Para quienes hicieron diapositivas, sí sería recomendable, si pueden o si gustan, compartir en su grupo este material. Igual quien no lo alcanzó a revisar puede hacerlo un poquito más profundo para también enviar la información para que todos tengan o bien el link de donde lo sacaron, la información, o ya ustedes se ponen de acuerdo como grupo. Pero sí es importante que ustedes tengan ese material para que al momento de realizar las actividades pues sea mucho más ameno para ustedes, que en lugar de volver a investigar cuando aquí ya se dio un entre a esta información. ¿Sale? Bueno, entonces les explico así rápidamente las actividades para culminar el día de hoy y son las siguientes. Actividades que realizar, como les mencionaba, la actividad de apertura, si la podemos observar, pues bueno, es elaborar una reflexión personal. Eso es bien importante, es lo que usted considere, ¿sale? De la importancia de la entrevista en su quehacer profesional. Es decir, ¿para qué le sirve? Si pudieron ustedes darse cuenta, ya cada quien mencionó cómo puede trabajar ese tipo de entrevista en su área profesional y ahí prácticamente está hecho. No hay un límite de, puede ser un párrafo, puede ser algunos renglones. La idea es que usted comente lo que usted considere referente a cómo le puede ser funcional el tener el conocimiento de la entrevista en su área profesional. ¿De acuerdo? En la actividad de desarrollo es elaborar un cuadro descriptivo de los tipos de entrevista. Todo lo que ustedes ahorita estuvieron exponiendo son tipos de entrevista, es decir, vamos a retomar la información que miramos el día de hoy, por eso les comentaba la importancia de compartir su material y hacer un cuadro descriptivo de qué consiste cada una y anexamos las fuentes de información, ¿de acuerdo? Y en lo que es la actividad C, pues vamos a diseñar una entrevista, la vamos a aplicar y vamos a generar un reporte. Ustedes ya saben realizarlo. No sé si recuerden la actividad de cierre de la asignatura pasada. Ustedes me enviaron al final un reporte de una entrevista. Ahora la idea es que usted tome en cuenta la entrevista laboral, educativa, clínica, la que usted considere necesario, lo aplique, cuidado de no exponerse, hay que utilizar los medios digitales, o bien algún familiar, algún vecino, algo que pues no se nos complique tanto ni tampoco genere una exposición referente a lo que es la pandemia. Elaboramos una entrevista, es diseño libre, trate de cumplir nada más que tenga un objetivo, que tenga una secuencia y que cumpla con las características que ustedes estuvieron ahorita mencionando. Y me anexan evidencia, ya sea un video, fotografías, imagen, lo que usted considere. ¿Les parece? Ahí vienen unas fechas que son sugerencia por la cuestión de estar calificando sus archivos. Pero igual, si alguien me dice, maestra, es que yo hasta el fin de semana me aplico porque es el tiempo que tengo libre, adelante. ¿Sale? Solo es importante, son fechas que se sugieren. Va a estar abierta la plataforma para que usted pueda estar enviando sus trabajos. Igual ahí estoy en el grupo, tienen mi número de teléfono y pues seguimos en contacto. ¿Les parece, chicas? Cualquier duda, seguimos ahí al pendiente. Muy bien, entonces pues no me queda más que agradecer. Nos quedan estos 3 minutitos. ¿Alguien que quiera compartir algo? Maestra, ahí donde dice que la generación del reporte o sea, no son las respuestas que nos dio el entrevistado. Sí, nada más que aquí ya debe de haber una breve interpretación. Es decir,
anexo la entrevista como como un anexo, como evidencia, pero sí hay que redactar qué tipo de entrevista es, qué objetivo tiene y la interpretación que usted tuvo en la entrevista. ¿Te parece? Y los datos también, maestra, del entrevistado. Sí, sí se puede. Si son cuestiones ya muy personales, invente un nombre. Acuérdense que esto nada más es como un ejercicio. Sí, inventa el nombre, los datos, no la entrevista. ¿Y puede ser en Ok. papel o tiene que ser en video o como sea? Siempre, Depende. sí, siempre la preferencia es cara a cara, pero pues obviamente sabemos que, Bueno. que los medios hoy no nos permiten, pues ya cada quien ahí acomodan sus posibilidades. ¿Sale? Ok. Chicas, preguntas, dudas, ¿qué les pareció la primera unidad? Maestra. ¿Sí le escucho? El tema de la entrevista pues va a ser dependiendo del tipo de entrevista, ¿verdad? Que escojamos. Sí, el que usted considere necesario. La B que es maestra, no alcancé a tomarle foto. Es un cuadro descriptivo de los tipos de entrevista laboral, clínico. ¿Qué es un cuadro descriptivo? Vamos a poner en una columna la definición de cada tipo y, el nombre de cada tipo, laboral, clínico, y en la parte descriptiva en qué consiste cada una, para poderlo diferenciar y tener ahí prácticamente. Pero la entrevista tiene que ser también, puede ser laboral, puede ser educativa, o sea, ¿a eso se refiere? Ah, ok, Sí, gracias. Ustedes van a escoger qué tipo de entrevista van a realizar, pero sí es importante que especifiquen para yo entender que ustedes ya comprendieron la información y cuáles son las etapas de la entrevista. Muy bien, ok. Igual vamos a poner las preguntas y las respuestas, ¿verdad? Sí, se anexa la evidencia. Sí, la evidencia. Ok. Solo una, ¿verdad, maestra? Una evidencia. Sí. Perfecto. Y solamente Gracias. una entrevista. Si usted quiere anexar video, imagen, el anexo, la firma, lo que usted quiera, adelante. Nada más no se saturen mucho. Gracias, maestra. Muy bien. También soy criminalista, perdón, es que las evidencias son importantes. Bueno, parte de todo, maestra. Muy bien. Ok. Chicas, pues un gusto coincidir nuevamente y pues nos quedan 2 unidades, seguimos al pendiente y que pasen buenas noches, cuídense mucho, lávense las manos y nos vemos en la próxima clase. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, maestra. Descansen todos. Hasta luego, maestra. Cuídense. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.